Revelación increíble, Judá y su decisión inesperada que cumplió el plan divino de redención. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, una sombra de desconfianza se cernía sobre la casa de Jacob. En Canaán, la comunidad hebrea sentía los efectos de una hambruna devastadora. Los rumores de abundancia en Egipto eran como un eco distante que reafirmaba los temores de la familia de Jacob, donde los resentimientos acumulados por una traición ensombrecían la sangre que los unía. Judá, el cuarto hijo de Jacob y Lea, sumido en la culpa de haber vendido a su hermano José, reflexionaba en un rincón de su hogar, su corazón cargado con el peso de su traición. La atmósfera era tensa, impregnada de un silencio inquietante. Los hermanos, culpables y temerosos, murmuraban entre sí, los fantasmas de sus decisiones pasadas acechaban su intimidad. Judá, enfrentando la angustia que su arrepentimiento le proporcionaba, sentía en su pecho un anhelo desesperado de redención. En ese momento de reflexión, Jacob, el anciano patriarca, levantó la voz: «He oído que hay grano en Egipto. Bajad allá y comprad para nosotros algo de comida». Judá, el que había caído en el abismo del rencor y la ambición, se sintió de pronto llamado a erguirse como líder. «Yo llevaré a Benjamín», declaró con una firmeza que sorprendió a sus hermanos. Era un sacrificio que sabía necesario, un acto de protección sobre el hermano menor que por su sangre, era la luz de sus días oscuros. Así el viaje a Egipto comenzó en busca de alimento, pero también en el deseo oculto de reparación. Al llegar a la corte del visir egipcio, la tensión aumentó. El hombre con poder en sus manos fingía ser solo un gobernante, pero su mirada reflejaba un pasado que sus hermanos no podían imaginar. En un momento crucial, cuando la seguridad de Benjamín pendía de un hilo, la verdad estaba a punto de revelarse. Judá, en una mezcla de desesperación y amor, se presentó ante el poderoso visir: «Toma mi vida en lugar de la de este niño». Su voz resonó como un grito de redención, como un eco de los sacrificios que Dios exige por amor. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En ese instante el visir, conmovido, reveló su identidad: «Yo soy José, vuestro hermano». El aire se llenó de asombro y la sombra de la traición se desvaneció ante el resplandor de la reconciliación. Judá, que había sido el protagonista de una historia de dolor, se encontraba ahora en el umbral de la redención. Aquel sacrificio ofrecido no solo buscaba salvar a Benjamín, abrió las puertas a un futuro donde el perdón y el amor podían florecer. La historia de Judá, el hombre que aprendió a amar a su hermano después de haber causado un quebranto, se convirtió en un legado de esperanza y un eslabón en el plan divino de salvación que resonaría por las generaciones venideras. ¿Hasta dónde llegará este sacrificio de Judá, y cómo cambiará el curso de su linaje? La historia apenas comienza, y el destino de Israel cuelga de un hilo divino, aguardando su desenlace. Así, la revelación rompió el silencio como un trueno en las llanuras de Egipto. José, aunque enarbolando el poder del faraón, se dejó llevar por la corriente de la emoción. «No temáis, mis hermanos», exclamó con voz temblorosa. «Lo que me hicisteis fue un acto de iniquidad, pero el Señor lo ha transformado para salvar vidas. Esta hambruna ha sido parte del plan soberano de Dios». Como un río que fluye dotado de fuerza, el perdón brotó de su corazón. Los ojos de Judá se llenaron de lágrimas. En ese instante comprendió que sus pecados habían encontrado el camino hacia la redención. Sobre él descendieron un torrente de emociones, un entrelazado de dolor por sus acciones y un abrumador alivio por la misericordia inesperada de su hermano. Con lentitud se acercó a José, las manos extendidas en signo de súplica y respeto. «Yo he cargado con el peso de nuestro pecado. Tu bondad ha transformado nuestra historia para siempre». Y así, el corazón de José se conmovió aún más. «Venid más cerca», invitó a sus hermanos. «Quiero que comprendáis lo que Dios ha hecho a través de nosotros. Desde la traición hasta la restauración, su plan siempre ha sido mayor que nuestra debilidad». Los hermanos, temerosos e incrédulos, se acercaron.
A medida que presentaban sus tribulaciones y angustias, José les narró cómo el Altísimo había ido formando su vida desde aquel momento en el que fue vendido como esclavo. Desde las tinieblas de la prisión hasta el trono de Egipto, la mano de Dios lo había guiado. No solo habéis venido a buscar alimento. He sido enviado para que la familia de Jacob no se extinga, dijo, llenando de esperanza a quienes habían temido su condena. El eco de la reconciliación resonaba en su entorno. A medida que se desnudaba el dolor del pasado, la promesa de un futuro brilla por su luz. José ordenó que su familia se reuniera en Egipto, donde habría provisiones y un hogar. Traed a mi padre, instruyó, la pasión de su corazón ardiendo por volver a ver al patriarca. Con cada palabra, Judá tomaba entendimiento del propósito divino. La breve experiencia en Egipto desbordaba significados que nunca había imaginado. ¿Cómo hemos llegado a esta salvación?, reflexionaba mientras José abrazaba a su familia con lágrimas de alegría. Sin embargo, en las sombras, una inquietud seguía palpando. Menos visible pero no menos presente, era la sombra del potencial desastre que se cernía sobre la tierra, la tentación de separarse de la verdad que Dios había dispuesto, la posibilidad de volver a caer en la desesperanza y en la desconfianza a causa de su propia naturaleza. Días después, mientras los preparativos estaban en marcha, una revelación más llegó a Judá. En un momento de oración y contemplación, el Señor susurró a su alma: a través de vuestra redención, se está sembrando un futuro de salvación para toda la humanidad. La línea de vuestro linaje será marcada con la sangre del perdón y culminará en un Redentor. Judá sintió el peso de estas palabras. El sacrificio que había hecho, la decisión de entregarse por Benjamín, había sido solo el principio de un plan más grande. Un futuro aguardaba en el que no solo su familia, sino todas las naciones encontrarían refugio. ¿Cómo podía ser que su vida, llena de sombras y traiciones, se convirtiera en parte del propósito eterno de Dios? Así concluyeron los días de reunión y perdón, pero la gran historia apenas comenzaba. La sombra de una promesa se cernía sobre ellos, anticipando una revelación que cambiaría el curso de la historia. La pregunta permanecía en el aire como un susurro divino: ¿están preparados para ver el cumplimiento del plan soberano de Dios en sus vidas? El aire en Egipto se volvió denso, cargado de anhelos y un renovado temor. Mientras los hermanos de José se preparaban para el reencuentro con su padre, Judá sintió un peso creciente en su corazón. Caminaba de un lado a otro, buscando entender la magnitud de la revelación que había recibido. Dios estaba en los pequeños detalles. La historia de sufrimiento y traición había conducido a un camino de redención, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Al llegar la noche, tras un día de frenesí y organización, el grupo se reunió en torno a una mesa austera pero iluminada por lámparas brillantes. La comida era abundante, pero faltaba la esencia que solo el Padre podía traer. Su presencia era el hilo que unía todos los corazones de sus hijos. José, sabiendo que su padre Jacob estaba pronto a llegar, invitó a todos a que elevaran sus voces al cielo, dando gracias a Dios por la provisión y el perdón. Recordemos las promesas de nuestro abuelo Abraham y nuestro padre Isaac, instó José con fervor, pues el Dios que los guió también nos ha guiado a nosotros. Los hermanos se miraron entre sí, sintiendo la fuerza de aquellas palabras. A medida que levantaban su gratitud, Judá, con su corazón rebosante, finalmente habló: he comprendido que este viaje es más que un simple regreso, es el inicio de una nueva era. El retorno a nuestra tierra es también el retorno a la promesa divina. Los demás hermanos asintieron, sintiendo la conexión entre su pasado y lo que el futuro podía deparar. Pero un susurro de incertidumbre estaba presente. ¿Estamos realmente listos para recibir al Padre nuevamente? Y Judá, con su voz temblorosa, continuó: debemos asegurarnos de que, al presentarle nuestros corazones, también entreguemos nuestras cargas. Todo lo que hemos hecho debe ser expuesto a la luz del perdón. La noche avanzaba, y el futuro se cernía sobre ellos como un manto pesado. La llegada de Jacob traería consigo un torbellino de emociones. Sería un encuentro de sanación, pero también uno de confusión. José, en su sabiduría, había prometido cuidar de su familia, pero el eco de su historia aún era fuerte. Pronto se escucharon voces al otro lado de la puerta, el ruido de las pisadas y el llanto de la emoción. Judá sintió que su corazón palpitaba, resonando con las palabras que habían salido de sus labios: estamos listos para recibir la bendición, la sanidad y un nuevo comienzo. En ese momento vio a su padre aparecer en el umbral, y un escalofrío recorrió su ser.
Jacob, gritó José, revolucionando sus emociones al abrazar a su padre con la fuerza de todas sus experiencias. He aquí lo que se ha ido vuelve a estar aquí, y el llanto regresó, esta vez no de tristeza, sino de alegría. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Judá anhelaba más que un momento de alegría. Sabía que la revelación divina estaba aún en movimiento, que lo que parecía un desenlace era realmente un nuevo comienzo. El eco de las palabras del Altísimo seguía resonando en su corazón: la línea de vuestro linaje será marcada con la sangre del perdón. De repente Judá se encontró cuestionando el futuro. ¿Qué clase de redentor surgirá de nosotros? ¿Qué legado dejaremos atrás? Mientras la alegría llenaba la habitación, una sombra de previsión comenzó a cernirse sobre él y su familia. Se recordaba a sí mismo que la historia, aunque marcada por la traición, pronto revelaría el intricado entramado de la gracia divina. Padre, interrumpió sintiendo que unas palabras debían salir de su interior. Debo contaros sobre lo que hemos aprendido, sobre la mano de Dios que ha guiado nuestro caminar. Su plan soberano sigue desplegándose y no nos ha abandonado. La expectativa llenó el aire, todos esperaban la explicación. Judá se preparó para compartir el mensaje que resonaba en su espíritu, sabiendo que no sería solo la historia de su propia familia, sino el inicio de algo asombroso en el propósito de Dios. Estamos en la cúspide de la historia, y este momento no es sino un vislumbre de grandes acontecimientos por venir. Como si el mundo se detuviera por un brevísimo instante, la revelación se posó sobre ellos. Podría ser que incluso sus faltas se convirtieran en parte del diseño redentor de Dios. La pregunta flotó en el aire mientras un nuevo misterio se deslizaba entre sus corazones, anticipando el cumplimiento del plan soberano de Dios que ya se comenzaba a gestar en sus almas. Se atreverían a enfrentar el futuro, a participar en la historia que se estaba escribiendo a través de ellos. El murmullo en la habitación se intensificó mientras Judá, con el rostro iluminado y un fervor renovado, se dirigía a su familia. La atmósfera estaba cargada de un anhelo colectivo, como si todos los corazones latieran al unísono, expectantes ante la inminente revelación que cambiaría su historia. Mi amado padre, comenzó Judá, sus ojos reflejando la lucha interna que había sobrevivido a los años, hemos estado lejos de la luz que Dios nos ha prometido. Pero hoy, al estar unidos, siento que el cielo se ha abierto sobre nosotros. Las puertas de la redención ya no están cerradas. Lo que hemos vivido, cada dolor y cada caída, ha sido parte de la escritura de un hermoso relato de amor y perdón. Los hermanos, en un silencio reverente, sentían la unción en cada palabra. La luz de las lámparas parpadeaba, como si también la creación aguardara el desenlace de su clamor. Judá continuó, su voz resonando con la certeza del espíritu: quizás no comprendamos del todo el propósito, pero estoy convencido de que este relato de sufrimiento ha de culminar en salvación. Entonces el hombre hizo silencio y miró a su hermano José, quien se mantenía a su lado, tan asombrado como ellos. Tú, José, eres la respuesta a nuestras oraciones. El camino que pensábamos cerrado, hoy se abre ante nosotros no solo para nuestra familia, sino para muchas naciones. ¿No fue así nuestro abuelo Abraham, cuando se le prometió que por su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra? José, sintiendo la adopción de ese legado, asintió, y su mirada ardía con la certeza de lo que se estaba desarrollando. Sin embargo, Judá advirtió en el rostro de su padre un eco de la perplexidad que había experimentado años atrás. El padre de sus padres había vivido retos y dilemas que desafiaban la fe, incluso estuvo dispuesto a sacrificar a su amado hijo, lo que había sembrado temor en su corazón. Ahora podría encontrar una razón para nuevamente confiar en la providencia divina. Padre, continuó Judá con un tono lleno de compasión, nuestros actos se enfrentan a una gracia que solo puede provenir de lo alto. Cada falta, cada sombra ha sido escrita con el propósito de llevarnos a este momento de iluminación. Estoy aquí no solo como tu hijo, sino como un testigo del despliegue de la gloriosa salvación que Dios tiene para nosotros. Las palabras fluyeron como ríos de esperanza entre ellos, y una nueva comprensión parecía fluir en sus corazones. Judá entendía que su decisión era esencial. Sé que mis manos han sido manchadas, mi pasado no es puro. Pero hoy decido ser un instrumento de reconciliación. Con la guía de Dios, reafirmo que seré el defensor de nuestro linaje. En ese instante José, sintiendo el peso de la decisión de su hermano, se unió. Hermanos, seamos valientes. El liderazgo que están asumiendo hoy cambiará el destino de muchos.
Este es nuestro tiempo de actuar, no por nuestra fuerza, sino por el poder del Dios que nos ha guiado hasta aquí. Una brisa cálida cruzó la habitación, el aire se volvió vibrante. Un llamado a la acción había surgido de las entrañas de su historia, instándoles a avanzar hacia lo desconocido pero prometido. Judá miró a José y vio en sus ojos una llama de esperanza, algo que antes consideraba extinguida. Pero en su interior, algo mayor se gestaba. Judá había escuchado las profecías de generaciones pasadas. La promesa de un redentor, el eco de un sacrificio que cambiaría el destino de su pueblo, todo convergía en este momento. Los murmullos de lo que podría ser resonaban en su mente, como la voz de Dios susurrando en su corazón. Estamos aquí en la encrucijada de la profecía. ¿Qué responderemos al llamado?, preguntó con valentía. La habitación se llenó de anticipación, el futuro seguía siendo un misterio, pero ahora estaban dispuestos a enfrentarlo. La mirada de Judá, perdida en medio de esta revelación, reflejaba la luz de la promesa divina. De repente, como un susurro en el viento, una visión divina tomó forma en su mente. Podría ser que su linaje, marcado por la sangre de perdón, sería también el refugio que el mundo esperaba. Sin darse cuenta, Judá se encontró al borde de un nuevo abismo de posibilidades. Todo lo que había vivido parecía un preludio, y su corazón ardía con la inquietud del destino. La tensión crecía y la historia apenas comenzaba a revelarse. ¿Se atreverán a aceptar el propósito justo que Dios tiene diseñado para ellos, un propósito que va más allá de sus heridas y temores? La sombra de un legado de redención se alzaba sobre ellos, mientras se preparaban para enfrentar lo que vendría. La soberanía de Dios estaba en marcha, y su plan de salvación esbozaba su grandiosidad en el tejido mismo de su ser. ¿Sería Judá el escogido para iniciar este camino de redención? ¿Qué otros misterios aguardaban en el Espíritu de Dios, en este capítulo del pacto prámise que redimirá no solo a su familia, sino a toda la humanidad? La historia aún no había terminado, y el eco de la escena resonaba: «He aquí, lo que está por venir será revelado, lo que es oculto resplandecerá, y la gloria del Señor será manifiesta». La habitación temblaba por el fervor de un llamado no solo humano, sino divino. Judá sintió el peso del momento como si el mismo cielo estuviera observando cada palabra pronunciada. Un aire de reverencia llenaba el espacio mientras su mirada se posaba en el rostro de su padre, Jacob, quien contemplaba a sus hijos con la mezcla de amor y preocupación que solo un padre puede entender. «Escuchadme, hermanos», continuó Judá, su voz resonando con una autoridad inesperada: «He recopilado en mi corazón cada lágrima que derramamos, cada clamor que elevamos a los cielos. Dios está con nosotros, y este momento es nuestra oportunidad para abrazar el propósito que nos ha sido revelado». Los ojos de sus hermanos se llenaron de asombro. Lo que antes parecía desesperanza ahora se tornaba en una fuerza renovada. ¿No recuerdan las palabras de nuestro padre acerca del sueño de José? Viendo a los campos de grano todos inclinándose ante él, hemos sido llamados a servir a través de nuestra historia de sufrimiento. Este es el momento de regresar al corazón de nuestra fe. José, sintiendo el ardor de su destino, se unió rápidamente en la conversación. ¿Y qué hay del plan de Dios? ¿No fue Él quien nos unió en Egipto? No fue por mera coincidencia que llegué aquí. Cada evento, por doloroso que fuera, nos ha conducido hasta este aquí y ahora. Hagamos uso de esta unión para salvar a muchos. En ese instante Jacob, vislumbrando el ardor en la determinación de sus hijos, sintió su propia fe renovarse. Anhelando compartir su testimonio, su voz resonó en un murmullo profundo. «Mis hijos, lo que han dicho es verdad. La promesa hecha a Abraham de que una gran nación surgiría de su linaje se está cumpliendo en nosotros. A través de nuestras heridas, Dios nos está preparando como un refugio para muchos». El eco de las palabras de su padre profundizó su entendimiento. Pero aún en medio de ese fervor, Judá sintió que la misión era más grande de lo que podían comprender. En su interior, las palabras de las antiguas escrituras ardían: «Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra». Realmente su familia podría ser el medio para tal redención. En ese instante la luz que iluminaba la habitación pareció intensificarse, como si el cielo mismo deseara ser parte del relato humano que se tejía ante ellos. «Debemos actuar», exclamó Judá con fe y con valentía. «Dios ha puesto en nuestros corazones el deseo de ser un instrumento. En nuestras manos está la decisión de cumplir con su plan. Que nuestras acciones sean un testimonio eterno de su fidelidad.
Los hermanos asintieron con solemne determinación. La chispa parecía encenderse en sus almas, iluminando el propósito que aguardaba en ellos. Sin embargo, una inquietud mayor se estableció en el corazón de Judá. Había algo más que discernir, una revelación que aún no se había hecho pública y que resonaba en el silencio como un destino divino. Una visión comenzó a danzar en su mente, notó sombras de impactos futuros en las naciones. No solo una familia restaurada, sino un legado que podría atravesar generaciones, una línea de descendencia que llevaría la redención no solo a Israel, sino al mundo entero. Sus pensamientos volaron a un Redentor esperado, el Mesías profetizado. La conexión se hizo fuerte. Y sí, mis hermanos, nosotros somos el inicio de esa promesa. Las palabras de Judá emergieron como un eco. Hoy nosotros debemos responder al mandato que se cierne sobre nuestras cabezas. Lo que se nos ha confiado trasciende nuestro entendimiento. Anticipando la respuesta del cielo, la sala se llenó de una atmósfera eléctrica, el aire vibraba con la posibilidad de lo que estaba por venir. Que nuestras vidas sean un sacrificio vivo. Judá sabía que la entrega sería la clave. Mientras las miradas de sus hermanos se reencontraban, una claridad divina inundó sus corazones en aquel instante. Pero el horizonte de la historia aún no revelaba su totalidad. Un susurro de temor corría por el ambiente, ¿acaso eran ellos realmente capaces de cargar con tal responsabilidad? ¿Qué desafíos se presentarían en el camino? El velo de la incertidumbre permanecía sobre ellos. Lo que está por venir, murmuró Judá, será revelado, lo oculto brotará. Con ese pensamiento se llenaron de un nuevo propósito, aunque sabían que el plan soberano de Dios estaba aún en sus inicios. El relato de su transformación apenas comenzaba, y la verdadera esencia de su llamado aún yacía en la penumbra. Qué nuevos retos y victorias los aguardaban en el camino, y cómo se entrelazaría su historia con el Redentor que habían anhelado. El misterio del plan divino continuaba brillando en la distancia, aguardando ser cumplido. El silencio reverente que llenaba la habitación se tornó en un murmullo de emociones entre los hermanos. Judá, consciente de la carga que recibían, levantó su voz una vez más, el ardor del Espíritu Santo impregnando cada palabra. Hermanos, el camino que tenemos por delante no será fácil. La historia nos ha preparado para esto, y no es casualidad que estemos aquí juntos. Recordad cómo enfrentamos el hambre y la tristeza, y ahora estamos en la presencia del que fue despreciado, nuestro propio hermano. Los rostros de sus hermanos comenzaron a iluminarse por la fe que renacía en sus corazones. Si hemos sido llevados a este lugar por la mano de Dios, entonces, ¿quiénes somos nosotros para dudar del impacto que podemos tener?, dijo Simeón, su voz temblando de emoción. En nuestro sufrimiento hemos aprendido lecciones que pueden llevar esperanza a otros. Es tiempo de actuar con valentía. Jacob, sintiéndose aún más lleno del espíritu de su padre Isaac, preguntó con voz temblorosa, ¿qué debemos hacer, hijo mío? He oído vuestras palabras, y el fuego de Dios arde en mí también. Muéstrame el camino. Judá, inspirado por la unión de sus hermanos, sintió la urgencia del momento. Debemos ir ante el faraón y presentarnos. Debemos llevar el mensaje de lo que hemos aprendido, el legado de redención que el Altísimo nos ha otorgado. No solo seremos un refugio para nuestra familia, sino también un faro de esperanza para naciones enteras. Con un profundo suspiro, Jacob miró hacia el cielo y murmuró, «Oh Señor, haz de nosotros instrumentos de tu paz. Que nuestro viaje sea guiado por tu mano, que seamos ejemplos de tu amor eterno». La luz en el rostro de Jacob reflejaba la gloria divina, así, él también se unió a la determinación de sus hijos. Mientras las palabras resonaban en el aire, encontrando su eco en cada rincón del corazón de los presentes, José se sintió impulsado a compartir su propia revelación. Recordad las visiones que me fueron dadas, no solo sueños de granos, sino un mensaje divino de restauración. He visto a las naciones venir hacia nosotros. Nosotros seremos la respuesta a sus oraciones. La atmósfera se intensificó al unísono con la certeza de su llamado. Judá levantó su mano, pidiendo atención. Hoy, mis hermanos, será el comienzo de una nueva era. Nos enfrentaremos a desafíos, sí. Pero más allá de las pruebas, tenemos la promesa de nuestro Dios. Él ha dicho, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. ¿Qué les parece si hacemos un pacto hoy?
José propuso con el fervor de su fe ardiendo en su pecho. Que al enfrentarnos a los que nos menospreciaron, lo hagamos como un solo hombre, con la confianza de que Dios preparó este camino. De un solo acuerdo colocaron sus manos juntas, formando un círculo sagrado mientras resonaban las promesas de restauración. Sin embargo, mientras las esperanzas florecían en sus corazones, Judá sintió en su espíritu un eco distante, una advertencia sutil que emergía del velo de lo oculto. Algo más aguardaba en las sombras, y aún había más por descubrir en la revelación del propósito divino. Las palabras susurrantes de futuros conflictos entre sus descendientes resonaban en su mente, como un estremecimiento cósmico. Recordad, la bendición no vendrá sin sacrificio, susurró Judá con intensidad. El precio que pagaremos forjará el camino no solo para nosotros, sino para generaciones que vendrán tras nosotros. Con ese pensamiento el círculo se disolvió, cada hermano inmerso en sus propios sentimientos sobre el desafío por venir. La promesa de redención ardía, mientras, en la distancia de lo desconocido, brillaba un propósito mucho mayor del que hasta ahora habían imaginado. Y así, decididos pero con una inquietud, se dispusieron a dar el siguiente paso en su travesía, aún asidos al misterio que el Eterno tenía por revelar, preparándose para un destino que no solo cambiaría sus vidas, sino también el curso de la historia. ¿Qué darían a cambio por la autoridad de Dios? La respuesta aguardaba en sus corazones, mientras el plan soberano de Dios se tejía en la esfera del tiempo. A la orilla del Nilo, las voces de los hermanos resonaban con fervor, mientras se preparaban para presentar su causa ante el poderoso faraón. Sus corazones latían en un solo compás, y la unidad cultivada en la casa de su padre resonaba más intensamente que nunca. En medio de la incertidumbre, el camino hacia el trono se sentía como un sendero de luz, iluminado por la fe que llevaban dentro. Judá asumió el liderazgo sintiendo el peso de cada mirada. Con una fe renovada, se adelantó y exclamó: «Hermanos, es la hora de actuar. Recordemos las promesas que Dios le hizo a nuestros antepasados. No estamos aquí por casualidad, sino por la voluntad soberana del Altísimo». Su voz retumbaba con una autoridad que transformaba el aire que respiraban. Al acercarse al palacio, una sombra de respeto y temor se posó sobre ellos. «Que la gracia de Dios nos acompaña», oró Rubén en voz baja, mientras cruzaban la puerta del imponente edificio, flanqueados por soldados de mirada dura. La magnitud de la protección de Dios se hizo tangible. Fueron conducidos ante el faraón, un hombre con poder absoluto que los miró con desdén. «¿Quiénes son ustedes, peregrinos rudos, que se atreven a presentarse ante mí?». Su tono era descortés, como el de quien no esperaba nada de estos hombres humildes. Sin embargo, Judá, recordando la urgencia del momento, no titubeó. «Soy Judá, hijo de Jacob, y venimos a ustedes, oh faraón, en busca de alimentos para nuestro hogar. La sequía ha devastado nuestra tierra, y confiamos en que en su abundancia hallaremos lo que necesitamos», dijo, sus palabras bañadas de humildad, pero firmes en el propósito. El faraón observó su rostro buscando en sus ojos alguna debilidad. «¿Y qué me garantiza que hablaréis la verdad?», preguntó, desafiantes sus palabras. Simeón, sintiendo la tensión en la habitación, fue impulsado a hablar. «Si no les importa, oh faraón, permítame ofrecer una prueba de nuestra sinceridad. Mi hermano menor, Benjamín, fue dejado en casa, pues no desearíamos perderlo en este viaje. Si demostramos ser dignos, entonces él vendrá a presentar nuestra causa». La lógica de la propuesta penetró como flecha certera en el corazón del faraón, quien se encontró intrigado. «Que así sea. Pero en mi presencia permanecerá uno de ustedes como garantía de que volveréis». Judá sintió que el peso de su decisión se deslizaba sobre sus hombros, mas continuó firme. «Aceptamos, oh gran faraón. Haremos lo que sea necesario para regresar». El palacio de Egipto se iluminó con promesas y advertencias, mientras el faraón enviaba a los hermanos de regreso con los sacos llenos de alimentos, pero también con un corazón intranquilo. Se despidieron de la corte con una mezcla de alivio y temor, conscientes de que su decisión podía alterar el tejido de sus vidas para siempre. A medida que avanzaban hacia su hogar, las palabras de Judá resonaban en su mente. «El sacrificio es esencial, y lo que está por venir nos llevará a alturas que nunca imaginamos». Pero Judá no podía escapar de su propia inquietud. Su parte del sacrificio no era solo la promesa de regresar por Benjamín, sino una decisión que podría cambiar no solo sus destinos, sino la historia del pueblo de Israel. En el silencio que seguía, Judá notó una luz en el horizonte, un brillo que parecía emanar directamente del cielo.
Hermanos, dijo de repente, creo que hemos dado un paso hacia lo que Dios ha planeado para nosotros. Puede que estemos enfrentando desafíos inesperados, pero en cada prueba hay un testimonio de la mano del Eterno guiándonos. Mientras su corazón palpitaba, Judá sintió que la revelación de un nuevo propósito comenzaba a germinar en su espíritu. Y así continuaron su camino, cruzando desiertos de incertidumbre bajo el manto estrellado de la noche. ¿Cuál será el destino que Dios tiene preparado para ellos, y qué sacrificios adicionales deberán hacer para cumplir su plan? Las estrellas brillaban como testigos silenciosos de la obra divina que se estaba a punto de desplegar. La promesa de redención permanecía viva en su corazón, dejando un eco de alabanza en el alma de cada hermano mientras aguardaban la revelación del próximo paso del Altísimo. Mientras los hermanos continuaban su camino, el silencio del desierto los envolvió como un abrigo. Las estrellas, titilantes y lejanas, parecían susurrar secretos de un futuro que aún era incierto. Judá, cuyos pensamientos no cesaban de girar en su mente, sabía que tenía una pesada carga sobre sus hombros. Su deseo de proteger a su familia se entrelazaba con la urgencia de regresar por su hermano Benjamín, el hijo de Raquel, quien portaba en sí mismo la esperanza de su padre. Los tiempos que se avecinan nos demandarán mayor fe, murmuró Judá, su voz casi una oración. Sus hermanos, atentos, compartían sus inquietudes. ¿Y si el faraón decide no dejarnos regresar? ¿Qué será de nuestro padre?, cuestionó Simeón, la preocupación vislumbrándose en su rostro. Debemos aferrarnos a la promesa de nuestro Dios, fue la respuesta de Judá. Si el Eterno nos ha traído hasta aquí, no nos abandonará ahora. Hay un propósito, aunque nuestras miradas no puedan verlo todavía. El viaje de regreso a casa lo hicieron con la mente llena de imágenes de su padre Jacob, quebrantado por la pérdida de José. La agonía de su padre les dolía tanto como el propio sufrimiento, su amor parecía tener raíces que se aferraban a la tierra misma. En ese momento Judá sintió una motivación renovada. Cuando hablemos con nuestro padre, debemos mostrarle que hemos actuado con integridad. No podemos volver con las manos vacías, pues eso solo aplastaría su corazón aún más. Una vez que llegaron a la casa de su padre, la noche se hizo testigo del profundo silencio que rodeaba su hogar, llena de ansiedad y espera. Padre, hemos encontrado alimento en Egipto, pero hay condiciones que provocan temores en mis entrañas, comenzó Judá con voz tranquila, intentando templar la frustración que latía en el aire. El faraón desea ver a Benjamín con nosotros por causa de la prueba que hemos aceptado. Jacob, al oír el nombre de su hijo menor, sintió la pisanoción del destino. No he perdido a José, y ahora quieres llevar a Benjamín también. ¿Por qué Dios me atormenta con esto? Mi vida se ha marchitado por mis pérdidas. Las palabras resonaron como ecos de dolor, y un silencio momentáneo se instaló en la habitación. Judá, sin rendirse, se acercó a su padre, mirando profundamente en sus ojos. Padre, lo haré por ti y por Benjamín. Si es necesario, yo seré el responsable frente a ti. Mi vida estará en la balanza si no regresamos. La determinación ancestral de Judá era palpable, la historia de sus antepasados fluyó a través de él como un arroyo claro que buscaba su cauce. Jacob, al escuchar la sinceridad y la urgencia en la voz de su hijo, finalmente se rindió. Vayan, y que Dios les conceda gracia ante el faraón. Que el Dios de nuestros padres, que ha sido fiel hasta ahora, los guíe de regreso. Así, con el corazón dividido pero decidido, Judá y sus hermanos se prepararon para la travesía una vez más. Mientras se disponían a dejar la seguridad incierta de su hogar, Judá sintió un ardor en su pecho, como si la mano de Dios estuviera sobre él, revelando un nuevo entendimiento. Durante la caminata de vuelta, las palabras de su padre resonaban en su mente. Si es necesario, yo seré el responsable. ¿Acaso podría este sacrificio ser el medio para la restauración de su familia? Con cada paso sus pensamientos iban tejiendo hilos de esperanza y temor por igual. De repente, mientras la luz del alba comenzaba a iluminar el horizonte, Judá sintió que una revelación divina comenzaba a formarse en su corazón. Era un llamado, un entendimiento que trascendía su propia experiencia. Al aceptar el reto de presentar a Benjamín, podría ser que esté entregando no solo un hermano, sino el futuro de nuestra nación. Dicha epifanía, como chispa en el viento del desierto, llenó su espíritu con valentía y propósito. Cada sacrificio, cada decisión dolorosa parecía un eco del plan eterno de Dios. Con fe, Judá se preparó para enfrentar al faraón nuevamente, sabiendo que la próxima revelación podría
significar no solo la salvación de su propia familia, sino la redención de muchos. Así se reunieron de nuevo ante el trono del faraón, listos para reclamar el destino que Dios ya había trazado. Pero antes de que pudieran pronunciar palabra, una sombra se movió tras el trono, trayendo consigo el murmullo de antiguas profecías, un susurro que prometía desafíos aún mayores. La historia de la redención está a punto de comenzar, y lo que está por revelarse cambiará no solo sus vidas, sino el rumbo de un pueblo. Judá y sus hermanos se encontraban nuevamente ante el faraón, los rostros llenos de determinación pero también de incertidumbre. La majestuosa sala del trono, ornada con riqueza y poder, parecía observarlos con la mirada fría de quien tiene el destino de muchos en sus manos. Con el corazón palpitante, Judá sintió una mezcla de miedo y fe. Sabía que el camino que habían elegido podría definir no solo su futuro, sino el de toda su familia. Faraón, comenzó Judá, su voz firme y clara como el sonido de un cuerno. Regresamos como tus siervos, no solo para obtener alimento, sino también para cumplir con la condición que has puesto sobre nosotros. Debemos traer a nuestro hermano Benjamín ante ti. El faraón, de expresión inmutable, los estudió por un largo momento. Luego, en un tono grave que reverberaba en la sala, respondió: ¿Cómo sé que lo que decís es verdad? Quizás sois espías que intentan ver la debilidad de Egipto. Una tensión palpable se apoderó del ambiente, como un hilo delgado que podría romperse en cualquier momento. Judá, con cada fibra de su ser clamando por la necesidad de ser oído, se adelantó. Mi señor, yo soy el responsable de mi hermano. Si no regresamos, que se me juzgue a mí. No solo comemos para saciar nuestro hambre, sino para restaurar lo que hemos perdido. El sufrimiento ha sido largo y la pena de nuestro padre Jacob, aún mayor. Las palabras salieron de su corazón, cargadas de la agonía de una familia dividida. Un instante de silencio se cernió sobre ellos, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. A lo lejos el murmullo de la multitud que esperaba afuera se detenía, pues el eco del sacrificio resonó en todos los rincones del palacio. Finalmente el faraón hizo un gesto como si por un momento se vislumbrara la empatía en su corazón. Si llegas a demostrar tu lealtad trayendo a tu hermano, entonces puedo considerar que no sois espías. Pero sabed que la carga de esta prueba es grande. Las palabras del faraón confirmaron los temores de Judá, mas también encendieron una chispa de esperanza. Con gestos de resignación y fe, los hermanos aceptaron el reto, pues sabían que el Eterno había llevado sus pasos hasta aquí por un propósito mayor. A medida que se preparaban para traicionar a Benjamín al palacio, Judá sintió un peso en su corazón, un avantajo inexplicable que sentía poder ser una parte crucial en un plan divino. Debemos presentar a Benjamín con honor y dignidad, dijo con fervor a sus hermanos, cada uno sintiendo el peso de la responsabilidad. Como si respondiera a los pensamientos de Judá, el cielo comenzó a oscurecerse, y un viento suave sopló por la sala, trayendo consigo un susurro del cielo. Judá cerró los ojos brevemente advirtiendo la promesa de lo desconocido. El Señor Él está aquí con nosotros, murmuró Judá, programación sus latidos al ritmo de la revelación. Cuando Benjamín entró en la sala, la atmósfera se transformó. La mirada del faraón se fijó en el joven, y éste, casi temblando de emoción, se mantuvo al lado de su hermano. En ese momento Judá tomó la mano de Benjamín y, entrelazando sus dedos, masticó las palabras de un antiguo juramento de protección. Y así los hermanos fueron colocados en una mesa delante de su propio juez, todos sentados a la sombra del trono de Egipto, enfrentando la enigmática pregunta de qué destino aguardaba su familia. El faraón, observando sus reacciones, empezaba a atar hilos invisibles en el tejido de su historia. Nuestros destinos son uno, murmuró Judá, casi como una oración. Mientras la mesa quedaba servida, el aroma de alimentos preparados envolvió el aire, un símbolo de esperanza y renovación. La tensión aumentaba, un clamor divino burlando los límites de la carne. De súbito el faraón se levantó. La sala se silenció, el aire vertiginoso de anticipación transformándose en un momento sagrado. No solo os he escuchado, sino que hay más en juego de lo que podréis imaginar. Por mi autoridad, os revelaré lo que está por venir. Su voz resonó con gravitas, un eco de antiguo poder que cesó solo ante la inminente revelación. Así, mientras una atmósfera de asombro descendía, los corazones de Judá y sus hermanos esperaban con ansiedad la revelación que podría cambiar el rumbo de sus vidas, de la familia de Jacob, y del pueblo de Israel mismo. ¿Qué plan del Altísimo estaba a punto de hacerse evidente?
El faraón, con una presencia imponente que apenas permitía respirar, continuó su discurso, sus ojos fijos en Judá y sus hermanos. Habéis venido con un corazón angustiado, y por ello, he decidido mostraros la verdad que yace detrás de esta prueba. No sois simples viajeros en busca de sustento, sois en realidad parte de un relato mayor que Dios ha tejido en la historia. Judá, con el corazón latiendo desbocado, sintió como la revelación se acercaba. El faraón tomó un respiro profundo y, en un tono que resonaba como un eco a través de las generaciones, dijo: «Conozco vuestros orígenes, familia de Jacob. He visto el sufrimiento que habéis llevado. He escuchado los clamorosos gritos que se elevan hacia el cielo. Sin embargo, lo que está a punto de ser revelado cambiará no solo el destino de vuestra familia, sino el futuro de muchos». De repente, un murmullo de inquietud recorrió la sala. La atmósfera pesaba como un cielo tormentoso, y las miradas de los hermanos se cruzaron, llenas de expectación y temor. «Soy un hombre de poder», continuó el faraón, «pero aún en el trono de Egipto, reconozco que hay un Dios superior que guía nuestras vidas y cumple sus promesas. No es casualidad que yo, un hebreo vendido como esclavo, haya ascendido a este lugar. Fue la mano de Dios quien me llevó desde las tinieblas de la prisión hasta este trono, preparado para este momento específico de redención. Vuestra llegada no es un accidente, sino parte de un plan divino. La hambruna que asola esta tierra no solo es un castigo, sino una oportunidad de salvación». Judá sintió que su pecho se oprimía al entender la magnitud de lo que el faraón estaba sugiriendo. «¿Cómo puede ser esto posible?», se preguntó. En su mente los hilos de la historia comenzaron a entrelazarse, uniendo el sufrimiento de lo pasado con la esperanza de lo que estaba por venir. «Dios me ha mostrado. A través de esta prueba, la familia de Jacob se convertirá en una gran nación. Vuestras luchas serán un testimonio de fe para las generaciones venideras. Y tú, Judá, serás un pilar en esta construcción. A través de ti, la redención se extenderá más allá de estas paredes». Judá, con la voz entrecortada, se atrevió a preguntar: «¿Qué esperas de nosotros, faraón?». La sala parecía contener la respiración, cada hermano aferrado a la esperanza emergente. El faraón, movido por una súbita compasión, extendió su mano. «Debéis regresar a vuestra tierra y llevar a vuestro padre aquí, cuyas lágrimas claman al cielo por su hijo perdido. Juntos seréis parte de un plan que redimirá no solo a la familia de Jacob, sino a todos los pueblos ante los ojos del Señor». A medida que las palabras resonaban, Judá sintió una mezcla de anticipación y temor. «¿Y si no podemos volver?», murmuró, la lucha interna desbordando su espíritu. Pero el faraón, con una mirada íntima y profunda, respondió con firmeza: «Tienes la responsabilidad, Judá, de ser el portador de esto. La puerta de la redención se ha abierto para vosotros. Acepta este desafío». Con el propósito renovado, Judá se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con su historia, sino que su vida se entrelazaba con el destino de su linaje, uno que prometía traer luz a las naciones. Un aire pesado de revelación lo envolvió, estaba en la cúspide de algo monumental. «Entonces lo haremos», declaró con renovada valentía. «Regresaremos a causa de nuestro padre y traemos con nosotros la esperanza de lo que está por venir. Seremos instrumentales en esta redención». Con ese compromiso, Judá miró a sus hermanos y sintió la unidad de sus corazones, como si cada uno estuviera siendo tejido en el mismo tapiz de la historia divina. «¿Estáis conmigo?», preguntó, su voz resonando como un clamor. Sus hermanos asintieron, conscientes de la profundidad del momento, mientras las palabras del faraón seguían resonando en la atmósfera cargada de promesas: «Sed fuertes y no temáis, porque lo que ha de venir será mucho mayor que lo que habéis conocido». Finalmente el faraón ordenó que se preparara un banquete en su honor, donde se celebrarían las decisiones y los pactos, mientras el futuro comenzaba a revelarse con claridad. Mientras la comida se servía, Judá sentía que la historia apenas comenzaba, un telón de fondo hacia la salvación que esperaba a la vuelta de cada esquina. La palabra del Altísimo había sido escuchada, un legado de redención se gestaba. Al cerrar los ojos, Judá sintió nuevamente la suave brisa del viento en su rostro, como si la voz de Dios mismo estuviera hablando silenciosamente a su alma. «Te llamo, Judá, para que sepas que las promesas que he hecho no solo se quedan en tu tiempo. Lo que estás viviendo hoy es un eco de un futuro brillante que aún no has visto». La pregunta permanecía en el ambiente eléctrico: ¿qué revelaciones aún aguardaban en su viaje?
Deberían estar preparados para llevar sobre sus hombros un legado de gracia que llevaría luz a muchas naciones. Mientras el banquete comenzaba, en el corazón de Judá ardía la pregunta que invadía su ser: ¿estamos listos para participar del plan soberano de Dios que se avecina? La historia apenas se estaba escribiendo, y las revelaciones aún por venir prometían cambiar el destino de su pueblo y de la humanidad entera.